Me llamo Elías, y lo que voy a contar no lo hice nunca en voz alta, porque quienes me escuchan o no me creen, me juzgan loco y terminan maldiciéndome por haberles metido ideas. Pero esto no fue un sueño, ni una alucinación. Ocurrió de verdad, en Cuatro Ciénegas, hace ya más de 40 años. Yo trabajaba en una bodega, descargando mercancía. Mal pagado, jornadas largas y sin otra esperanza que ir tirando. Era uno más entre tantos. Pero en esa época, yo estaba obsesionado con una mujer, Sofía, la hija del dueño del negocio. Culta, guapa, elegante, imposible para mí, o al menos así pensaba. Un día, descargando unas cajas en la parte trasera del local, escuché al viejo cuidador, don Pepe, hablar con otro hombre. Bajito, casi en susurros, alcancé a oír algo que me dejó helado. Pero el charro no da nada gratis. Te cumple, sí, pero tarde o temprano te cobra. El otro respondió algo y se alejaron. Yo me quedé pensando, ¿el charro? ¿Como el charro negro de las leyendas? Me pareció absurdo, pero algo se me quedó clavado. Esa misma noche, camino a mi casa, me puse a pensar en lo que había oído y si es verdad que existían los pactos, apariciones y lugares malditos. Al llegar a mi casa y meterme a mi cama, perdí el sueño. Pensar en lo que escuché me dejó la cabeza volando, pero luego me entró el deseo de pedir algo desesperadamente, y luego la presencia de la respiración de un animal en la ventana de mi cuarto me erizó la piel. Al principio no tuve el valor para asomarme, pero bastaba con ver la silueta del animal y su jinete. Eran alrededor de las 3:40 de la mañana cuando me levanté a agarrar mi reloj de mano. El segundero se había quedado pausado a esa hora. El caballo y su jinete seguían afuera de mi ventana. Le dije en voz alta, «Váyase, váyase de aquí». Y el caballo relinchó. Después de esperar un momento se fue. No sentí miedo hasta que, a la noche siguiente, el caballo con su jinete aparecieron de nuevo en mi ventana, solo que ahora eran las 2:40 de la mañana. Sentí una necesidad de hablarle, preguntarle al hombre arriba de su caballo qué hacía ahí parado, afuera de mi ventana. Era como si las palabras salieran solas de mi boca. Le pregunté, «¿Qué hace aquí, señor? ¿Quién es y por qué me visita?» El caballo relinchó y comenzó a caminar. Al avanzar, abrí la cortina de mi ventana y vi a la mitad de la calle un caballo percherón de pelaje negro azabache y en su montura un charro vestido de negro. Al principio me reí exhalando y después vi que se detuvo a la mitad, como esperando algo. Cerré la cortina inmediatamente y esperé a que se fuera. Corrí a agarrar mi reloj de mano y seguía parado, el segundero de vuelta. Me asomé a la ventana y ahí seguía, parado en la noche oscura, alumbrado por la luz de la luna más hermosa que han visto mis ojos. Sentí una necesidad inmensa por seguir a ese charro. Mi cabeza decía que no, pero algo dentro de mí era como si me empujara hacia él. Me puse mis botas, mi reloj y me salí por mi ventana para seguirlo. Cuanto más me acercaba a él y su caballo, avanzaban más para que no los alcanzara. Al llegar a una vereda, le grité, «Oiga, ¿qué quiere? Me trae como tonto siguiéndolo y ni me volteé a ver». Me di la media vuelta para regresar al camino hacia mi casa.
pero al dar unos pasos, escuché el resoplido del caballo en mi oreja. De repente, la piel se me puso fría y me quedé sin aliento. Giré mi cabeza para voltear y tenía al charro y a su caballo frente a mí. Me quedé sin palabras, pero eso no importó. Él sabía lo que yo quería decirle y preguntarle. Me llevó por un camino para llegar al Cerro del Muerto, como le llaman aquí. Estando allí le pedí lo que para mí era y sería imposible. Le dije que me ayudara y a cambio le daría lo que fuera. Yo, chamaco en aquel entonces, no sabía lo que decía ni lo que él me quitaría a cambio. El charro me aventó una herradura forjada en oro que brillaba tan fuertemente que destellaba en los ojos. Cuando regresé la mirada para darle las gracias, el charro iba a todo galope, hasta que le perdí la vista. Agarré camino para mi casa y al mirar mi reloj, me di cuenta de que el segundero ya estaba funcionando. Al llegar a mi cuarto, me acosté en mi cama y debajo de mi almohada reposé la herradura. Tardé para conciliar el sueño, hasta que sin darme cuenta, la luz del sol de esa mañana me despertó. Me sentía muy tranquilo y feliz porque sentía que ese día iba a ser muy bueno. Guardé la herradura en mi mochila y me salí a trabajar. Al llegar a la bodega, donde yo solo era un empleado más, me dice don Pepe que el patrón había llegado muy temprano y quería hablar conmigo. Yo me sentía tranquilo, pues algo en mí sentía en paz y confiado. No sé cómo explicar que jamás había sentido esa seguridad. Entré a la oficina del patrón y él estaba parado en su escritorio, dándome la espalda. Le digo, patrón, ¿me andaba buscando? Y él me responde, Elías, he visto cómo miras a mi hija. Soy hombre igual que tú y no soy ningún tonto. Yo me levanté de la silla y le respondí, sí, su hija me gusta, y mucho, y si por mí fuera, mañana me la llevaba a mi casa. El silencio de ese momento me incomodó. Yo jamás me había atrevido ni siquiera a dirigirle la palabra al patrón, pero ese día yo ya era diferente. Él se volteó y viéndome de frente y fijamente me dijo, vas a tener todo lo que quieras, riqueza, posición, y pausadamente dijo, también a mi hija. En ese momento la cara se me iluminó. El patrón me dio dinero para que me fuera a comprar unos buenos zapatos y pantalones. Ese mismo día me nombró encargado de esa y otras bodegas que tenía. Me llevó a su casa, me presentó a su familia y por supuesto a mi Sofía. En muy poco tiempo tenía todo lo que yo había querido desde chamaco, la riqueza que nunca tuve y la mujer que quería para mí. Pero me olvidé de esa noche que el charro negro me visitó y jamás imaginé que lo que hice había sido un pacto con él. Al aceptar esa herradura y usarla como amuleto, había sellado ese pacto, pero el precio llegó. La primera señal fue con mi madre. Le detectaron una enfermedad repentina. Se fue apagando sin razón médica. Luego, el hijo de mi hermana menor nació con un problema grave en la columna. Y por último, jamás pude tener hijos con mi Sofía. Hicimos y probamos con miles de tratamientos, pero nunca pudimos concebir un heredero. Nadie en la familia entendía por qué todo iba tan mal, excepto yo, porque yo sí sabía lo que había hecho. Intenté romper el trato. Fui a ver a curanderos, a un sacerdote. Me dijeron que había abierto una puerta que no sabían cerrar. Uno me dio una vela negra y me dijo, si vuelve a aparecer, no aceptes nada, no firmes, solo di que no. Una noche,
Regresando del trabajo y después de muchos años de no presenciar su aparición, ahí estaba. Yo ya con la edad encima, que las canas me delataban, y él como si los años jamás hubieran pasado. Recuerdo cómo brillaba el pelaje negro azabache del caballo y el traje de charro y limpio y reluciente. Has disfrutado, Elías, pero aún falta por pagar. Te di lo que siempre quisiste, pero todo tiene un precio. Sabía que algo estaba mal, pues jamás había oído la voz del charro. Me temblaron las piernas. Intenté recordar lo que me dijo el padre, que no hablara con él, que no pidiera nada, pero otra vez me sucedió como aquella noche. Era como si las palabras salieran solas de mi boca. Todo lo que me diste, ya te lo cobraste con la vida de mi madre y la malformación de mi sobrino, y no me has dado todo, le respondí. Y el charro me contestó: nadie tiene el derecho, y mucho menos el valor, de pedirme algo más. Todos, a mitad del camino, corren con los curas y brujos a que rompan el pacto que hacemos, así como tú ya lo intentaste. ¿Recuerdas? Yo callado, recordé cuando intenté romper el pacto y deshacerme del amuleto, y en eso él me volvió a hablar. ¿Quieres algo más? ¿O alguien más? Veo que ya tienes mucha riqueza y a la mujer de tu vida. Y fue entonces que sentí la necesidad de pedirle un hijo, un primogénito al cual heredarle tanta fortuna que había conseguido. Elías, te voy a conceder lo que tanto anhelas y que ya viste que el dinero no te lo dará. Pero seguirás en deuda en vida y hasta el día que te mueras. Se dio media vuelta y se fue galopando como la primera vez que lo vi. Al día siguiente, Sofía me despertó pidiéndome que la llevara a la clínica, que no se sentía bien porque toda la madrugada se la pasó vomitando y con cólicos. En ese momento, mi corazón se aceleró y sentí una breve emoción. La llevé al hospital y tras hacerle algunos estudios, nos dieron la noticia de que Sofía, mi Sofía, estaba embarazada. Sin poder creer la noticia que nos acababan de dar, me sentí inmensamente feliz, como cuando comencé a obtener todo lo que le había pedido al charro negro. Desgraciadamente, la felicidad duró muy poco. Los médicos siempre nos decían que la vida del bebé y la de Sofía corrían peligro. Pero yo me sentía confiado y seguro de que el charro cumpliría su promesa. A los pocos meses, y antes de que Sofía llegara al término de su embarazo, empezó a sentir malestar hasta que no pudo más y tuvimos que salir de emergencia al hospital. Esa noche sentía que algo no andaba bien, pues noches antes el galope de un caballo no me había dejado dormir. Y de pronto esa noche del 26 de octubre, del peor año de mi vida, el charro cumplió su promesa. Me dio a mi primogénito, mi heredero. El médico salió y me dijo que ya había nacido mi hijo, pero los ojos y la expresión del doctor me lo decían todo. Elías, y pausó para aclarar la garganta. Ya nació tu hijo, pero al nacer antes de tiempo y por la edad de Sofía, tu hijo ya tenía días sin latidos dentro del vientre. El peso de todo lo que había hecho al pactar con el charro caía encima de mí. ¿Y Sofía? Le grité preguntando. Lo siento, Elías. Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos controlar lo que sucedió y su corazón no resistió. Grité que no, que todo se cancelara, que prefería perderlo todo, pero a mi Sofía no. Pero el daño ya estaba hecho. Comprendí que el tiempo aquella noche se pudo parar, pero no volver atrás. Soy un hombre muy importante en lo que hago,
Tengo la riqueza que siempre soñé. Pedí y se me cumplió, pero el costo fue demasiado y a mi Sofía ya no la puedo recuperar. La poca familia que me queda me dice que soy un amargado, que nunca estoy feliz con lo que tengo, pero no puedo serlo, porque el charro cumplió su promesa. Me dio un hijo, pero se lo llevó, y también a la mujer de mi vida. Y desde entonces no volví a pedir nada. Espero el último día de mi vida para ver si el charro negro se apiada y no me lleva con él, para yo poder reunirme con mi Sofía. Volví a Copala, Sinaloa, después de muchos años, no por gusto, sino por necesidad. Me habían corrido del trabajo y estaba hundido en deudas. Un viejo compadre me dijo que había una propiedad sin reclamar a nombre de mi familia, una herencia olvidada en lo alto de la sierra. Así que empaqué una mochila y me subí a un camión polvoriento rumbo al pueblo donde nací. Llegué una tarde nublada. Copala seguía igual. Calles empedradas, casas de adobe, tejados rojizos y ese aire antiguo que parece detener el tiempo. Me instalé en la vieja casa de mis abuelos, abandonada desde hacía décadas. El polvo cubría los muebles y el silencio se sentía espeso. En una pared encontré un retrato viejo de mi bisabuelo. Tenía traje oscuro, sombrero ancho y una expresión tan seria que parecía estar vivo. Algunos decían que él también hizo tratos con lo desconocido, pero en ese entonces no les creía. Esa noche fui a la cantina del pueblo. Pregunté por el terreno y varios me dijeron que estaba en zona maldita. Uno de los hombres, un campesino viejo con ojos cansados, me llamó aparte y me dijo: si vas a ir allá, no tomes el camino del río. Ese camino ya no es nuestro. ¿Y eso por qué?, le pregunté riendo. Porque ahí camina el charro, respondió sin mirarme. Pensé que era una advertencia de borrachos, leyendas de pueblo, así que al día siguiente decidí tomar precisamente ese camino. Quería llegar rápido al terreno, así que salí al atardecer y me adentré por el sendero del río. El aire era frío, más de lo normal. Los árboles altos cubrían la luz de la luna y el camino empedrado crujía bajo mis botas. Iba solo, al menos eso creía. Cuando llegué al terreno y revisé los linderos, no vi nada extraño, pero al regresar, ya entrada la noche, escuché el sonido de un caballo detrás de mí. Al principio, pensé que era otro viajero, pero no había nadie, solo ese galope firme, que se acercaba cada vez más. Me detuve, el galope se detuvo. Volteé, y ahí estaba. Un hombre alto, montado en un caballo negro como la noche. Llevaba un traje de charro impecable, bordado en plata, y un sombrero que le cubría la cara. Pero sus ojos brillaban rojos bajo el ala del sombrero. Parecían carbones encendidos. Se acercó sin que su caballo hiciera ruido alguno. No respiraba, no sudaba, no era un animal común. El hombre habló con una voz profunda y elegante. ¿Caminas por necesidad o por ambición? No pude responder. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Él sacó una bolsa de cuero oscuro. Dentro había monedas de oro antiguas, con sellos que no reconocí. Tómala, me dijo. Solo te pido una promesa. Cuando te llame, vendrás. Sin saber por qué, la tomé. Mi mano se movió sola. En cuanto lo hice, el aire cambió.
Todo a mi alrededor se oscureció por un instante, como si el tiempo se detuviera. El charro me sonrió. Una sonrisa apenas visible, pero vacía. Se dio la vuelta, montó su caballo y se desvaneció entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Volví al pueblo confundido. Pensé que había sido una alucinación, pero al llegar, recibí una llamada de un abogado en Mazatlán. Resulta que el terreno tenía valor, mucho, minerales en el subsuelo. Lo vendí por una suma que ni en mis mejores sueños imaginé. Con ese dinero pagué mis deudas, compré un carro, comencé una nueva vida. Pero las noches dejaron de ser mías. Cada madrugada, exactamente a las 3, escucho el galope de un caballo frente a mi casa. Primero lejos, luego más cerca. A veces se detiene, a veces da vueltas. No importa si estoy en Copala, Mazatlán, Guadalajara, él me encuentra. Una noche desperté con un dolor punzante en el pecho. Al mirarme al espejo, vi una marca, una herradura oscura, como si me lo hubieran quemado en carne viva. Fui con un curandero en San Ignacio. Me miró, se persinó y me dijo: eso no es un simple trato, es una deuda. Y ese oro no es bendición, es condena. Intenté deshacerme de la bolsa, la tiré a un barranco, la quemé, la lancé a un río. Siempre vuelve. Cada mañana aparece al lado de mi cama, intacta. Y cada noche siento que el charro está más cerca. Ya no envejezco igual. Mi cabello encaneció de golpe. Mi piel se volvió áspera. Los médicos no encuentran explicación. Sé que su llamada está por venir. No sé cuándo, no sé cómo, pero vendrá. Y cuando lo haga, ya no seré yo quien abra la puerta. Me llamo Toño y nací en Parras de la Fuente, donde la vida siempre ha sido tranquila, con sus mañanas llenas de sol y olor a pan recién horneado, y sus tardes de sombra bajo las parras. Pero aunque este pueblo parece dormido, hay cosas que uno aprende desde chico, como que hay caminos que no se deben tomar después de las 6 y nombres que no se deben decir en voz alta. Yo tenía unos 10 años cuando pasó lo que voy a contar. Fue una tarde de verano, cuando el calor ya no arde pero el suelo sigue caliente y las chicharras no se callan ni un segundo. Mi primo Juan y yo habíamos ido a casa de mi tía a recoger unas tortillas de harina que ella hacía mejor que nadie. Su casa quedaba cerca de donde empieza el camino viejo de la estación, una vereda de tierra rojiza que bordea unos viñedos y pasa entre árboles grandes que ya nadie cuida. Nos gustaba irnos por ahí, aunque mi abuela nos decía que no. No pasen por ese camino después de la misa de las 6. No es bueno andar ahí solos, nos decía cada vez. Pero esa tarde nos entretuvimos y salimos tarde. El sol ya estaba bajando y el cielo se empezaba a pintar de ese color anaranjado que hace que todo se vea bonito y peligroso. Íbamos jugando, pateando piedras, riéndonos de una señora que nos había regañado por correr cerca de su pozo. Juan traía una resortera nueva y me decía que mañana iríamos al canal a tirar piedras. Todo estaba normal hasta que el viento cambió. De pronto se hizo un silencio raro. Ya no se oían ni las chicharras ni los grillos. El aire dejó de moverse y el calor se sintió seco, como de horno apagado. Fue entonces que lo vimos. Venía a lo lejos, por la vereda,
montado en un caballo negro, pero no negro como los que ves en las fiestas. Era un negro sin brillo, como sombra pura. El hombre iba vestido con traje de charro antiguo, polvoso, con bordados deshilachados. Tenía un sombrero ancho que le tapaba la cara y los pies no tocaban bien los estribos. Era como si flotara un poco. Yo no sé por qué, pero algo me dio miedo. Miedo de ese que te aprieta el pecho. Instintivamente bajé la mirada, como si supiera que no debía mirarlo de frente. Pero Juan, él sí lo miró. Se quedó clavado ahí, como congelado, con la boca entreabierta. El charro pasó junto a nosotros sin decir una palabra. El caballo no hizo ruido alguno, ni un resoplido, ni el sonido de los cascos. Era como si no estuviera del todo ahí. Nos rebasó y siguió su camino por la vereda, desapareciendo entre los viñedos como si se lo tragara la tierra. Yo reaccioné primero. Le grité a Juan, le di un empujón en el brazo. ¡Vámonos! ¡Ya se fue! Él no dijo nada. Caminó en silencio todo el trayecto a casa, como ido. No le brillaban los ojos como siempre. No pateaba piedras ni hacía bromas. Solo miraba al suelo, con la cara blanca como cal. Esa noche no quiso cenar. Su mamá decía que se le bajó la presión, que por eso andaba raro. Pero yo sabía que había sido por el charro. Los días pasaron y Juan ya no era el mismo. Se volvió callado, distraído, con la mirada siempre perdida. Dejó de salir conmigo al canal. Ya no le interesaba la resortera ni jugar con los demás. Su risa se apagó. Ya no tenía miedo, pero tampoco alegría. Un día, semanas después, estábamos sentados en la banqueta cuando me dijo: Toño, creo que ese hombre me dijo algo. ¿Quién? El charro, el que vimos. No habló, pero yo lo oí en mi cabeza. Me dijo que un día iba a regresar. Me quedé helado. ¿Y qué más te dijo? No me acuerdo. Solo sé que me está esperando. Pasaron los años. Cada quien fue tomando su rumbo. Yo me fui a trabajar a Torreón. Luego regresé con mi familia. Juan se casó, tuvo hijos, trabaja en el campo, pero sigue igual, serio, distante, como si una parte de él se hubiera quedado allá, en la vereda. A veces lo veo parado en la esquina de la iglesia, mirando hacia el poniente, y me pregunto si todavía está esperando que regrese el charro. Yo, por mi parte, ya nunca paso por ese camino viejo. No importa que me quede más cerca. Algo me dice que si vuelvo, puede que esta vez el charro me mire a mí. Y yo sí le tengo miedo. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.